mi sendero, eres agua en el desierto. Un saludo muy afectuoso, amigos y amigas de Radio Columbia, de Radio Fides y de la página liturgo.org y del Liturgo de YouTube. Un saludo muy afectuoso y muy cordial en este domingo en que nos vamos acercando al final del año litúrgico, mi querido amigo. Saludos en Jesucristo, amigo y Señor nuestro. Sí, ahora preguntaba cuánto hace falta y Muy poquito. ya falta 8 domingos. casi nada. Así que hay que disfrutar este tiempo en donde Jesús, sí, va a seguir incómodo. Y hoy va a poner la piedra en el zapato, ¿verdad? Durísimo, durísimo. Sí, el dedo en la llaga de alguna manera, porque ese es el gran problema nuestro. Es un problema de pobreza, de una pobreza de cosas que tenemos en abundancia y no sabemos usar. Y la gran limitación es que aquellas que creemos que cumplen la voluntad del Padre, puede ser que solo cumplen mi voluntad y no realmente la voluntad del Padre. Y que ilustren ahí una especie de ritual que nadie se los pidió y que, bueno, en fin. En fin, vamos a entrar al texto. Voy a usar el que muy probablemente van a escuchar ustedes. Sigue siendo San Lucas. En aquel tiempo los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un criado labrando, pastoreando, le dice cuando vuelve del campo, enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le dirán más bien, prepárame de cenar, cíñete y sírveme, mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha pedido, digan, somos siervos, inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y tal vez aquí introduzco algo que puede ser muy fuerte, porque Jesús en ningún lado pide que nosotros tenemos que hacer acciones piadosas para estar bien con Dios. Lo que tenemos que hacer es amar al prójimo y entregarnos a la realidad del prójimo. Déjeme irme a la semana pasada. Lázaro y el rico. ¿Correcto? El gran pecado del rico sigue siendo haberse acostumbrado a Lázaro ahí tirado y perderle interés y perderle importancia cuando ahí estaba la clave para su ingreso al seno de Abraham. Claro, ahí hay un punto importante y es interesante descubrirlo. Curiosamente, en la edición argentina empiezan medio verso antes. Y el medio verso antes le va a dar sentido, mejor sentido al texto mismo. Porque empieza diciendo, dijo el Señor a sus discípulos, si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día, contra ti. Y otras tantas vuelve a decirte, diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe, para que no sea tan utilitario, porque pareciera así como está planteado, pareciera como que la fe es una especie de herramienta que yo uso para sembrar arroz y para hacer muebles y no es así. O es un intercambio. La gran situación sigue siendo, Álvaro, que sigue siendo un intercambio. ¿Sabes? Yo siempre le digo a la gente una cosa que me duele decirlo con esas palabras, pero es que es así. A veces la gente piensa que Dios es un polaco. Bueno, los polacos son hebreos en Costa Rica, pero no es por ser, bueno, sí. El polaco iba a la casa de las personas para venderles cosas, ¿verdad? Entonces la señora de casa, que era la que negociaba con el polaco, le daba la cuota semanal, que eran 5 pesos o algo así. Y el polaco le abría la fuente de las cosas para que ella escogiera nuevas cosas y se embarcara un poco más. Entonces yo te doy y vos me das. Vos me permitís comprar un poco más y yo te pago un poquito más. Ese trueque es el que a veces pretendemos seguir manteniendo con Dios y resulta que Dios no funciona de esa manera. De ninguna manera podemos pensar siquiera que a Dios le puede interesar lo que yo le dé. Y pongámoslo también de acción de falsa humildad, porque a veces decimos, yo siervo inútil, yo acá, yo allá. No. O sea, Dios sabe nuestras capacidades y nuestras limitaciones. Nos da recursos. Nos da las cosas según nosotros y cada uno de nosotros pueda manejarlas. Sí. El gran asunto es yo ponerme
víctima, decían ahí por ahí, ¿verdad? La víctima. La víctima. Ponerme claro. yo de víctima de que soy tan limitado de aquí y allá y que por eso puedo usar esto y que Dios debe estar agradecido con lo poco que estoy haciendo. Claro, o sea, Dios que se dé de santazos porque yo solo esto puedo hacer. Hasta aquí llegué. Como decían algunos curas, yo no pude hacer más en el plan pastoral. Bueno, y ahí, Bueno. haga lo que pueda. Haga lo que pueda. No, es No. que el problema está en cuál es mi tarea. Mi tarea es poner frente a mis hijos de la parroquia el reino de los cielos y yo lo pongo hasta donde pueda. Bueno, ahí sí es con mi sangre, si es necesario, hasta que yo llegue, logre. ¿Y qué cosa? Voy a decirlo con un poco de orgullo, tal vez, pero santo, un orgullo santo. ¡Ay, qué maravilla! En Barba yo pensé que no se podía y se está pudiendo. Con un poco de paciencia, mucha fuerza del Espíritu Santo y mucho entusiasmo de las personas que comienzan a buscar de Dios de una manera diferente, ya no en la rutina devocional ni en el rezo, sino en la toma de conciencia de que somos los miembros del pueblo de Dios solidarios unos con otros, porque todos somos hijos de Dios, es decir, hermanos los unos de los otros. Bueno, dijiste un par de palabras importantes. Recojo la primera, solidaridad. Es un valor muy, muy nuestro que estamos perdiendo por los acontecimientos que se están dando de tanta violencia en la calle. O sea, ya no nos está importando que estén matando gente, No. por ejemplo. No, peor cuando la prensa utiliza el término ejecución o ajusticiamiento. Cuando matan a un muchacho o una persona, bueno, aquí enterramos la semana pasada a un muchacho al que mataron por error, porque él no era el dueño del vehículo y lo mataron porque llevaba el vehículo de esta otra persona. Y bueno, un horror. Pero no, es que un asesinato en la calle, un balazo a un narcotraficante no es un ajusticiamiento, porque primero en Costa Rica no existe la pena de muerte y segundo, nadie ha juzgado a esa persona para descubrir que era culpable. La otra segunda situación que dijiste es, ¿cuándo sabemos que estamos cumpliendo la voluntad del Padre? Porque eso es lo que dice Jesús al final. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Claro, es que yo creo que, bueno, cada cual debe descubrir que conoce a Cristo. Pero viene la tercera situación. ¿Realmente estoy conociendo, tratando de conocerlo? Porque puede ser que me queden grandes devociones. O sea, yo sé que el rosario es importante. Yo sé que rezar es importante, pero tiene que ser la puerta para que usted entre en oración y diga, Señor, aquí estoy. Excelente. Estoy hecho lo que sea, pero tengo estas situaciones que necesitamos ver cómo resolvemos. Eso es un diálogo que es lo que establece Jesús para llegar a establecer esa verdadera relación con Dios. Creo que todo el devocionario tiene como finalidad que yo mejore como persona, que yo madure como creyente, que yo me acerque más a Dios, y si ese es el mecanismo, perfecto. Pero no me lo pidió Dios, o sea, yo lo estoy usando porque creo que es una buena manera de acercarme a mi Señor. Pues qué bien, pero siempre pensando que hay cosas que están más allá. Y las cosas que están más allá son mis responsabilidades sociales, para llamarlas de alguna manera, mi responsabilidad frente al hermano que sufre, mi responsabilidad frente a la pobreza, al dolor, a la enfermedad, a la soledad. Todo eso yo lo puedo solucionar en buena parte si quiero, si me da la gana, ¿verdad? Porque al final es un problema de voluntad y un problema de libertad puesta, de ponerme yo al servicio de los demás. No, y lo digo porque a veces le ponemos grilletes al espíritu. Es una frase que usaba mucho yo en la universidad. Le ponemos un grillete, ¿por qué? Porque tengo que hacer la oración de esta forma, o como le decía a alguien, si empecé a las 3:05 la Divina Misericordia, entonces ya no sirve. No. O sea, el gran asunto es yo empiezo a rezar, sí, empiezo con una ejaculatoria y el Espíritu me hace brotar algo, o sea, corte, porque es el Espíritu que me está diciendo ya suficiente y hablemos de esta situación. Lo mismo que el día de hoy, mi querido Pablo le está pidiendo a Timoteo, para poder salir de ese espíritu que puede ser que tengamos, que es el espíritu de cobardía, que es normal, es una condición normal en nuestra existencia humana. O sea, es algo muy propio. Lo que tenemos que pedir es fortaleza, amor y templanza, que contesta la cuarta de las que tenías y dijiste. Sí. En ese texto de Pablo me llama la atención que hay como 3 párrafos y cada párrafo tiene elementos que van a servir para que nosotros vivamos mejor. Revivar el don de Dios que se entrelaza con un ejercicio de fe
en la esperanza que se vive con la práctica del amor. Es una cosa interesante. Ese sería el don de Dios. No es tanto el don del ministerio presbiteral o episcopal que ejercía Timoteo, sino la fe profunda en Jesucristo. Lo segundo, dar testimonio del Señor. Vean cómo sigue siendo el mismo recurso, ¿verdad? El Señor es la respuesta. Si yo no hablo del Señor, si yo no hablo con el Señor, ¡pup! ¿Qué soy? ¿Quién sabe qué? Y la tercera cosa, tomar como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús. Ya no solo es el amor que Cristo me tiene a mí, sino el amor que yo le manifiesto a Cristo, pero como Cristo efectivamente no está físicamente entre nosotros, hay que buscarlo en el pobre, en el que sufre, en el abandonado, en la mujer violentada, en el niño que sufre, no sé. O en el miembro de la casa que está siendo discriminado, o en algún familiar o algún vecino. La gran situación es esa, Álvaro. El problema es cuando uso los filtros, me pongo yo los anteojos y comienzo a decir, este sí es hermano y este no es hermano. Es un poquito el pensamiento hebreo, ¿verdad? El prójimo para los hebreos eran los hebreos. El extranjero era un desgraciado, y que me venía a robar y que me venía a quitar las cosas que yo tengo. Y eso no puede entrar en el pensamiento de un cristiano. Habacuc, tan hermoso, ¿verdad? Qué profeta tan tremendamente agudo en sus cosas, ¿verdad? Y tan sintético, porque es como Marcos, va directo. Sí. Empieza diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches? Clamaré hacia ti violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión? No veo más que saqueo y violencia. Hay contiendas y aumenta la discordia. El Señor me respondió y dijo, escribe la visión, grábala sobre unas tablas para que se la pueda leer de corrido, porque la visión aguarda el momento fijado, ansía llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. A mí me encanta usar este texto para explicar la omnipotencia de Dios, especialmente la primera parte, porque pudiendo intervenir y hacer todo lo que quiera, simplemente se contiene y permite que nosotros Lo hagamos. Adelante. Que lo hagamos Eso nosotros. para mí es la definición de omnipotencia. Sí, claro, es la infinitud de Dios que logra con su maravillosa experiencia y expresión de vida, darnos a nosotros la oportunidad de ser de alguna manera actores a partir de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. La gran circunstancia, si podemos llegar a un punto de síntesis, es que Jesús nos está pidiendo un cambio radical nuevamente. Y el cambio radical empieza con distinguirlo a Él en medio de todas y cada una de las situaciones de la vida. Cosa que sí resulta difícil si yo no tengo mi mirada puesta en Él. Y la sigo manteniendo, mi corazón, por decirlo así, ¿verdad? Como hablamos ahora, o algo más profundamente, si mis entrañas se mueven más por asuntos que no son de Dios, que por asuntos que son más bien que responden a necesidades que yo creo y que yo pido. Porque nuevamente vuelvo a decirlo, o sea, no es malo tener una devoción, no es malo quedarme que, como me pasó una vez, espérese un segundo que llegué a las 3 de la tarde a un lugar, espérese un segundo porque tengo que hacer la coronilla de la misericordia, si no la hago hoy, pierdo todo. Y yo, pero está llegando alguien a quien puedes atender. Sí, claro. Porque ese es el problema. El problema es pensar que Dios me prensa para que yo haga lo que tengo que hacer cuando Él dice que yo tengo que hacerlo. Lo único que me va a exigir Dios una reacción es cuando está frente a una situación de emergencia que le da a Él, que me da a mí la oportunidad de actuar. Tal vez en ese momento sí lo haga. Bueno, y recuerdo, ¿cuándo fue que hiciste esto con nosotros? ¿O cuándo fue que lo hiciste conmigo? Bueno. Cuando me visitaste, cuando me alimentaste, cuando me vestiste y cuando me acompañaste. Sí, hay gente, con mucha frecuencia la gente dice una frase que a mí me perturba y es, yo soy ser humano, yo no soy perfecto. Y Jesús del otro lado me está diciendo, sea perfecto como el Padre Celestial es perfecto. Criados a imagen y semejanza de Dios,
debiéramos poder alcanzar algún tipo de perfección. Entonces, esa frase final del profeta Habacuc de hoy, cuando dice, el que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad, que además entramos en el conflicto de fidelidad o fe, ¿verdad? Porque es... ¿Qué propone la versión? Aquí dice, mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Claro, y ahí tenemos esa doble vertiente a partir de las dos maneras de traducir la escritura, desde la Septuaginta y desde los hebreos. Los hebreos dicen por la fe y los griegos dicen por la fidelidad. A mí me gusta más vivir por la fidelidad que por la fe, porque yo creo que la fe no es un verbo, la fe es un sustantivo. Y la fe es algo que se va realmente, como decía la primera línea del texto proclamado de San Lucas. Bueno, yo prefiero usar increméntanos la fe, porque aumentanos es un latinismo, mientras que incrementar sí es una palabra más manejada por Jesús. Pero muy poco manejada por nosotros. Es que esa es la gran diferencia, porque incrementar implica un sacrificio al tener que esperar, ver que el tiempo va haciendo la obra. El aumentar es un cambio súbito. Los que son economistas van a poder entender eso, porque los incrementos son paulatinos, mientras que el aumentar puede ser súbito. Claro, sí. Y aquí hay una gran situación que puede ser que también esté afectando según lo que tomemos nosotros como aumentanos la fe. Porque si estamos esperando, voy a decirlo así, un hocus pocus de parte de Dios, Claro. un acto mágico donde Él llega y quiere desbordarnos, no, pues Él no actúa así, porque sabe que no podemos con tanto. No podemos con tanto. O sea, somos limitados, somos vasijas que tienen una capacidad, voy a decirlo así, definida. Y también, bueno, sí, claro, vasijas con una capacidad definida, pero con una capacidad. Es que el gran asunto es eso. ¿Cuál es nuestra capacidad? El límite de lo que vayamos conociendo a Jesús, que es el que va haciendo que, como Él mismo dice, se ensanche nuestro corazón, se abra, se haga de carne, deje de ser de piedra. Claro. Ahora yo me pregunto, esto que señalan los apóstoles, incrementanos la fe. Y Jesús reconoce que nosotros no tenemos prácticamente fe. Entonces en ese momento uno se pregunta, yo me querría preguntar en ese momento, ¿el incremento de la fe depende de Dios o depende de mí? Qué buena pregunta, porque la fe es una virtud teologal, ¿no es cierto? Sí. Y hay que pedirla de continuo. Sí. Así que, ¿cómo sabes cuando se incrementa la fe? No, tú nunca lo vas a saber, pero las personas que están al lado tuyo se van a dar cuenta y te lo van a decir. Sí. Los más cercanos te van a decir, mira, aquello que reaccionabas de esta forma, esta vez lo reaccionaste distinto. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, es un elemento que se debe tomar en cuenta. Pero ahí yo creo que hay como una línea de pensamiento que tenemos que definir, porque hay parte en nosotros que podría, no por la fe, sino por la fidelidad, ahí hacemos uso no del sustantivo, sino del verbo. Si yo pienso que soy fiel o tengo fidelidad, cuando vivo de acuerdo con lo que la fe me dice. Es que no quiero enredarlo, pero hay una palabra que puede ser que explique todo. Confianza. Claro, bueno, sí. Porque el gran problema nuestro es que seguimos con la definición, muchas veces seguimos con la definición de la carta a los hebreos, que al final es una definición de suma y resta, perdón. Sí, la certeza de lo que no se ve. Bueno, pero para mí eso no tiene mayor valor, porque yo creo en lo que no se ve. Pero cuando yo pienso en que si yo tengo fe, confío en Dios, una cosa es creer en Dios, que hasta el diablo cree en Dios, y otra cosa es confiar en Dios. Confiar implica un movimiento completo y entero de todo tu cuerpo. Hasta las entrañas se mueven cuando tú confías. Claro. Por eso la decepcionante cuando alguien nos falla. Claro, y yo pierdo el miedo cuando confío. Porque yo puedo tener miedo y puedo tener fe,
pero la fe no me alcanza porque todavía es una especie de teoría o es una cosa ajena a mí o qué sé yo, vive en mí pero no se desarrolla. Me pongo a pensar en esa confianza de Jesús en el huerto cuando le pide al Padre que le quite la copa, pero el Padre no le responde y él sigue Y él confiando sigue a pesar de todo. a pesar de todo. Por eso la palabra tal vez que está muy entrelazada acá en las lecturas tiene que ser esta. O sea, ¿en qué confío? ¿O realmente confío en Dios? ¿O sigo confiando en lo que yo puedo llegar a ser? Porque si tuviese fe, dice acá, ¿verdad? Del tamaño de una semilla, De mostaza, que es chiquititica. que es de las más pequeñas, ¿verdad? Ujú. Y arráncate de raíz y plántate en el mar. O sea, y eso es un imposible. Aparentemente. Claro. Ahora, yo creo que el corazoncito del texto, después de la morera, es ese problema, descubrir nuestro oficio en el reino de los cielos. Somos siervos. Somos siervos y acordémonos que el siervo es el esclavo predilecto del amo, ¿verdad? Ajá. El siervo es el que habla y escucha a su amo al oído, es el que le habla al oído. Es el que tiene más intimidad, voy a decirlo así, Ujú. con su amo, Pero sigue siendo un siervo. pero sigue siendo esclavo. Claro, sigue estando bajo el gobierno de... Entonces, Jesús lo explica con mucha facilidad. O sea, no se sientan orgullosos de lo que hacen, porque eso es lo que ustedes tienen que ¿Qué hacer. es lo que estamos teniendo que hacer? Por lo que nos van a pagar. ¿Y cuál es la paga que vamos a tener nosotros? Pues supongo que será el dracma. Una buena morada, ¿no? Ujú. Cualquiera quiere una buena morada en el cielo, ya Claro. garantizado, porque hasta eso he visto últimamente como que el cielo hay que ganárselo. No, el cielo ya está ganado. Eso es el gran problema que seguimos viviendo nosotros con el estilo en que nosotros manejamos las cosas. Nosotros seguimos siendo los teóricos de una religión católica, voy a decirlo así, que en algún momento fue sacudida por el pensamiento luterano de que la salvación es gratis. Porque la iglesia creía en eso, pero lo tenía ahí. Si las obras siguen siendo, yo rezo más, yo hago más, qué sé yo, voy más a misa, comulgo más, soy más santo que usted. Ah, sí. Usted tenga cuidado porque usted no va para ninguna parte. Yo, en cambio, yo soy como mejor. O sea, Jesús da la parábola esta del fariseo y el publicano y nosotros ni la oímos. Ya el carnet de VIP ya lo tengo Así más no, que... ya yo tengo asegurado mi puesto en el cielo y a lo que estoy mejorando es la posición, ¿verdad? ¿No? Quiero estar un poquito más. Y entonces uno se da cuenta de lo grave y de lo miserable que puede ser nuestra propia conciencia o nuestra falta de conciencia de lo que significa la salvación, del amor infinito de Dios, que no termina con eso, sino que supone que yo haga un esfuerzo casi que sobrehumano dentro de mi condición temporal y pecadora, un esfuerzo enorme para decirle a Dios, bueno, gracias, pero yo aquí estoy haciendo lo que puedo según usted me mandó, pero no como gran cosa, sino como un simple siervo, que no he hecho sino lo que tengo que hacer. Que nuestra fe no esté puesta simplemente en estar a la derecha o a la izquierda, sino estar simplemente participando del reinado en lo que me corresponde y en lo que me toca. Bien, feliz domingo, feliz día del Señor. Ánimo. Tú eres luz en mi sendero, eres agua en el desierto, eres guía al caminar.